Esta es mi historia de cómo, tras la muerte de mi padre, descubrí una verdad que nunca quise ver. Una sola cinta reveló un secreto que lo cambió todo, mi matrimonio, mi familia, mi vida. Es una historia de traición, silencio, y de cómo finalmente me elegí a mí mismo. El cielo sobre el valle Red Rock tenía un tono tan pálido que parecía más una ausencia que una luz. El viento seco rozaba la parte trasera de mi cuello mientras el ataúd de mi padre descendía en la tierra ocre. A mis 62 años, aún me sentía como un niño soltando algo que jamás podría recuperar. El funeral fue sencillo, pequeño. Un par de antiguos colegas de mi padre en la fiscalía de Clyde asistieron. 1 o 2 estudiantes míos del tiempo en que enseñaba literatura en el colegio local. Y, por supuesto, ella. Elena Harper, mi esposa, estaba a mi derecha. Llevaba un chal azul oscuro y gafas que ocultaban cualquier rastro de emoción. Pero la conocía lo suficiente como para notar lo que no estaba allí, ni un temblor en los labios, ni una lágrima, ni siquiera un suspiro de tristeza. Tampoco lloró cuando Lucas murió hace 9 años. Ni cuando perdimos a nuestro viejo pastor alemán, Theo. Y desde luego, no ahora. Siempre fue así, elegante hasta parecer distante. Pero ese día, su calma tenía otro matiz. No era serenidad. Era frío. No supe explicarlo entonces, pero algo en mí cambió, como una brújula que de pronto pierde el norte. Stephen Carter, el abogado que llevaba años con nuestra familia, se nos acercó después de que los últimos asistentes se marcharan. ¿Podrían pasar por la oficina más tarde hoy?, preguntó. Solo para repasar el testamento de Harold. Nada complicado. Él fue muy meticuloso con sus asuntos. Tenía razón. Harold Wallace era el tipo de hombre que etiquetaba cada estante en su garaje. Nunca olvidaba un cumpleaños. Pagaba las facturas con 15 días de antelación. Una vez encontré un documento titulado, Contingencias y empiezo a olvidar cosas. Así era él. Pensé que la cita sería rápida. Harold me había dicho hace años que las 10 hectáreas del Valle Red Rock, con su casa antigua de adobe y su huerto medio seco, serían mías algún día. Algún día tú tendrás que arreglar ese tejado, me dijo sonriendo. Nunca mencionó a Elena en esas conversaciones. Así que cuando Stephen abrió la carpeta en su oficina esa misma tarde de lunes, me recosté, preparado para asentir y firmar donde me indicara. Empezó a leer. A mi querido hijo, Daniel Wallace, le dejo la residencia principal en la calle Juniper y todas las cuentas bancarias restantes a mi nombre. Hizo una pausa. Luego continuó. Y a Elena Harper, esposa de Daniel, le dejo la propiedad en el Valle Red Rock, incluyendo derechos de tierra, estructuras existentes y participación restante en Claridge Trust Ltd. El silencio se apoderó del cuarto. Mis manos seguían entrelazadas sobre mi regazo. No me moví, ni siquiera parpadeé. No estaba seguro de haber oído bien. Elena se movió ligeramente a mi lado, un crujido suave del cuero del sillón marcando el único sonido. Stephen levantó la vista. ¿Eso fue inesperado? Ella respondió antes de que yo pudiera hacerlo. Debe de ser un error, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Su voz no tembló, pero había algo en la rapidez que sonó, ensayado. Giré apenas para mirarla. No había sorpresa en su rostro. Ni confusión. Solo calma, contención. Como si hubiese estado preparándose para ese momento desde hacía mucho. Stephen aclaró la garganta. No es un error. La revisión fue firmada y notariada hace 8 meses. 2 testigos. Tengo copias si desean revisarlas. 8 meses. Eso fue después de la segunda hospitalización de mi padre. Después de su tercer derrame. Fue durante la época en que Elena comenzó a visitarlo sola, le llevaba comida, le leía el periódico, le organizaba las medicinas. Recuerdo haber pensado que era un gesto amable. Ese verano yo estaba recuperándome de una operación y no hice demasiadas preguntas. Regresamos a casa en silencio. Elena no mencionó el testamento, y yo tampoco. La casa se sentía hueca. Cada sonido era demasiado nítido, demasiado fuerte. Se sirvió una copa de vino blanco y desapareció en la habitación de invitados. Me senté en la sala, mirando la chimenea que no usábamos desde hacía 2 inviernos. Una pregunta se repetía en mi mente. ¿Por qué Harold, quien una vez dijo esa mujer es pulida, pero está hecha de hielo, le dejaría a ella la herencia más íntima de la familia? Más tarde esa noche, recordé el viejo escritorio. El escritorio de roble que Harold pidió llevar al asilo cuando ya no pudo vivir solo. Lo encontré en el garaje, cajón inferior. Un sobresellado, del tipo que usaba para documentos fiscales o papeles familiares. Dentro había un casete y una pequeña llave de latón.
Pegada al casete había una nota, escrita con la letra inconfundible de mi padre. Decía solo: reprodúcelo cuando estés listo para dejar de mentirte. Sostuve el casete en la mano durante mucho tiempo antes de atreverme a presionar play. La grabadora del garaje era vieja, polvorienta y temperamental, como la mayoría de las cosas de mi padre. La conservaba más por costumbre que por apego sentimental, una reliquia de cuando la vida parecía más sencilla. Pero ahora contenía algo distinto, tal vez verdad. O, al menos, algo para lo cual nunca estuve preparado. Deslicé el casete, presioné el botón y retrocedí un paso. Un leve crujido de estática precedió la voz inconfundible de mi padre, más lenta, más gastada, rota por el tiempo y la enfermedad, pero sin duda, su voz. Si estás escuchando esto, comenzó Harold, entonces ya me he ido. Y Daniel, lo siento. Hay cosas que debí haberte dicho. Sobre Lucas. Sobre Elena. Me quedé helado. Solo escuchar sus nombres juntos así me provocó un latido irregular en el pecho. Voy a hablar claro, continuó, porque no tendré otra oportunidad. Tu hermano y tu esposa eran más cercanos de lo que imaginabas. Más de lo que yo quería aceptar. Siguió una larga pausa. Pensé que era una etapa. Antes de que ella se casara contigo, siempre estaban juntos. Riendo. Intercambiando libros. Caminando entre los árboles del huerto como si les pertenecieran. Una vez le pregunté a Lucas, solo sonrió y dijo que ella era tu amiga, no suya. Otra pausa. La respiración de mi padre se volvió entrecortada, como esa vez en la habitación del hospicio. Pero no terminó con la boda, Daniel. Eso es lo que necesitas entender. Ella siguió escribiéndole. Encontré las cartas. Meses después de casarse contigo. Mucho después de que tú creías que todo estaba resuelto. Pausé la grabación. No podía respirar. Me quedé de pie en el garaje, el aire inmóvil, denso. Las palabras resonaban en mi cabeza, pero no se asentaban. Flotaban como niebla, sin disiparse. Me senté en el viejo banco de trabajo, la grabadora sobre mis piernas, y cerré los ojos. No era solo la posibilidad de que hubiera pasado algo. Era la certeza de que no lo vi. Que, pese a mi atención constante y mi vida ordenada, me perdí lo único que realmente importaba. Volví a presionar play. La confronté una vez, dijo Harold, después de leer una de las cartas. Ella lo negó, claro. Dijo que Lucas la había ayudado en un momento difícil, que su amistad era inocente. Una tos seca interrumpió la frase. Pero no le creí. Evitaba mis ojos. Cambiaba de tema. Y cuando le pedí que dejara de visitarme, no fue por cansancio. Fue porque no soportaba verla fingir. Otra pausa. Luego, una última frase, baja y tensa. Te lo digo ahora porque no quería que esta mentira te persiguiera. Te merecías más que el silencio. Clic. La cinta terminó. Y por mucho tiempo, no me moví. Mi padre ya no estaba. Mi hermano llevaba años muerto. Pero de pronto, ambos parecían haber regresado, uno con una voz atrapada en plástico, el otro con el peso hueco de una traición pronunciada en su nombre. Me levanté con lentitud y regresé a la casa. Elena ya estaba dormida en la habitación de invitados. O fingía estarlo. Me senté solo en la sala hasta que el sol se filtró entre las persianas. No hablé. No lloré. Solo pensé en una cosa. Si el pasado había sido una mentira, ¿qué más lo era también? No dormí. La casa estaba en silencio, pero mi mente no se calmaba. No dejaba de pensar en la voz de mi padre, su confesión entrecortada, la certeza con la que hablaba. El pasado no era lo que yo creía. Y el presente tenía grietas que había ignorado por años. A las 2:47 de la madrugada, dejé de intentarlo. Me levanté de la cama y caminé por la casa como un extraño dentro de sus propias paredes. No encendí las luces. Me movía por pura memoria, sin necesidad de ver. De todos modos, todo parecía distinto ahora. Las sombras ya no caían igual. Sin darme cuenta, terminé en el ático. El aire allí arriba era seco, cargado del olor a polvo y años olvidados. No había subido desde aquel invierno en que Elena me pidió guardar las decoraciones navideñas y nunca más volvió a acompañarme. En la esquina, bajo una lona medio caída, estaban las cajas. 4. Marcadas con tinta gruesa, Lucas. Habían estado selladas casi una década, desde el accidente. Mi padre me las entregó sin instrucciones, sin ceremonia. Era su hermano, me dijo. Haz lo que creas correcto. Entonces no pude abrirlas. No estaba listo. Pero ahora, tomé un cuchillo pequeño del cajón junto a la ventana del ático y corté la cinta de la primera caja. Dentro, libros de texto.
Apuntes con letra minuciosa. Un estetoscopio envuelto en tela. Algunas figurillas de arcilla de algún país que no supe reconocer. ¿Ghana? ¿Bolivia? Lucas siempre coleccionaba recuerdos de sus viajes. Pedazos pequeños de otras vidas. La segunda caja era más pesada. Más libros. Un álbum de fotos. Y al fondo, un cuaderno. De cuero marrón. Suave en las esquinas. Atado con un hilo fino. La letra de mi hermano en la solapa interior. A, para cuando ya no esté. Me quedé mirándolo. Esa letra. A. No era una D ni una H de Harold. Era A. Abrí la tapa. No era un diario común. Era una colección de cartas. Cada una con fecha. Escritas a lo largo de 5 años. No iban dirigidas a mí, ni a papá. Todas estaban dirigidas a una sola persona. Elena. Mis manos temblaban al pasar la primera página. Dijiste que debía alejarme. Que no era justo. Que necesitabas una vida estable. Pero tú eres lo único que me hace sentir real. La cerré. Y luego la abrí de nuevo, saltando más adelante. Odio verte con él. Trato de no hacerlo. Pero aún llevas el collar que te regalé. Y cuando le sonríes, no es lo mismo. Estás actuando. Otra carta. Esta, escrita 2 años después de mi boda. Él no te ve. No como yo lo hacía. No como aún lo hago. Tuve que detenerme. Dejé el cuaderno a un lado y me recosté contra la pared del ático, mareado de repente. No eran recuerdos juveniles. No eran errores del pasado. Era otra vida. Una que había existido paralela a la mía, oculta, pero viva. Durante todos esos años de calma y rutina, creyendo que construíamos algo sincero. Elena llevaba consigo esta historia. Un capítulo escondido. Un archivo sellado. Y yo vivía en su sombra. A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las cortinas como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Elena ya estaba en la cocina cuando bajé. Vestida con pulcritud, el cabello recogido, taza de café en mano, leyendo el periódico local como si fuera cualquier otra mañana. Levantó la vista al oír mis pasos. «¿No dormiste?», dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación. «No», respondí, con voz seca. Asintió con la cabeza y volvió a mirar el periódico. Como si no hubiera un cuaderno lleno de secretos escondido en el ático. Como si el suelo bajo esta casa no se hubiera abierto durante la noche. Me senté frente a ella, observándola con atención. Cada uno de sus gestos ahora me parecía ensayado. La forma en que sorbía el café. Como sus ojos se detenían sobre los titulares. Incluso la manera en que sostenía la cuchara. «Elena», dije por fin, «necesito preguntarte algo». Volvió a mirarme, tranquila, pero vi un destello en su mirada. Un temblor bajo la superficie. ¿Sobre qué? Mi padre. Y Lucas. Hubo una pausa, pequeña, pero intencional. Dejó su taza sobre la mesa, con cuidado. ¿Qué pasa con ellos? Visitabas mucho a mi padre. Después del derrame. Estaba solo, respondió. Pensé que era lo correcto. Fuiste al abogado con él, añadí. Él me lo pidió, dijo, sin titubear. No quería ir solo. Otra vez ese tono. Ensayado. Sin culpa. Solo hechos, entregados como líneas de una obra. Estudié su rostro. Elena, ¿por qué te dejó la propiedad en el Valle Red Rock? Bajó la mirada. Quitó una miga imaginaria con los dedos. No lo sé, dijo en voz baja. A mí también me sorprendió. ¿En serio? Entonces alzó la vista. Y algo cambió en su expresión. No era ira. Ni miedo. Era algo más filoso. Más antiguo. Tu padre y yo nos entendíamos más de lo que tú crees. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Se recostó levemente en su silla. Él veía cosas. Cosas que tú no querías ver. ¿Y Lucas? Pregunté. Lo conocías mejor de lo que me dijiste. Exhaló por la nariz, despacio. Como si pesara cada palabra con cuidado. Éramos cercanos. Antes. Antes de que tú y yo fuéramos nosotros. ¿Qué tan cercanos? Esta vez no respondió de inmediato. Inclinó la cabeza. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa apareció en la comisura de sus labios. No empieces a desenterrar fantasmas, Daniel, dijo. Puede que no te guste lo que encuentres. Permanecí en silencio. Le escribías cartas, dije. La sonrisa desapareció. Se quedó inmóvil. Su espalda se enderezó apenas. No preguntó cómo lo sabía. No lo negó. ¿Las leíste? Preguntó. Sí. Sus ojos no se apartaron, pero el aire entre nosotros se volvió denso, como si algo no dicho nos oprimiera el pecho. Lo amaba, dijo en voz baja. Ahí estaba. La verdad, al fin desenterrada.
Y te casaste conmigo. Te elegí a ti, dijo. Lo necesitaba. Después de Lucas, necesitaba algo firme. Me levanté de la mesa. El corazón golpeaba fuerte en mi pecho. No me elegiste. Te conformaste conmigo. No lo negó. Salí de la habitación. El sonido de la cuchara chocando contra la taza me siguió como una despedida. No había hablado con Martha Quinn en más de 10 años. Cuando Elena y yo nos casamos, solíamos pasar los viernes por la noche los tres juntos, jugando a las cartas, tomando vino, riendo en nuestra vieja casa de la calle Mesa Trail. Marta siempre traía postre. Elena siempre ganaba al póker. Pero después de la muerte de Lucas, Marta se alejó de nuestras vidas. Pensé que era por el duelo. La gente se desvanece por muchas razones cuando el núcleo de una familia se rompe. Pero ahora ya no estaba tan seguro. Encontré su número escondido en la lista de contactos antiguos. Lo miré un buen rato antes de presionar llamar. Contestó al tercer timbre. ¿Daniel? Preguntó. Su voz sonaba cautelosa, sin decidir si debía sonar cálida o precavida. Hola, Marta. Yo, quería hablar contigo. Es sobre Elena. Y sobre Lucas. Siguió un largo silencio. No había ruido. Solo ese tipo de quietud que se siente como un suspiro contenido al otro lado. Pásate por la tienda, dijo al fin. Por las mañanas hay poca gente. Podemos hablar con calma. Su librería quedaba en una esquina del centro de Clydeach, entre una tienda de discos y una cerrajería antigua. Nada había cambiado. El toldo verde desteñido. El escaparate cubierto de polvo. El olor a papel, lavanda y recuerdos en cuanto crucé la puerta. Marta se veía distinta. Su cabello castaño se había vuelto plateado, recogido en un moño. Llevaba las mismas gafas pequeñas que recordaba, y un suéter oscuro de lana aunque hacía calor. No sonrió. Señaló un sillón de cuero desgastado cerca del mostrador. Me senté. Ella se quedó de pie. Sabía que llamarías, tarde o temprano, dijo. Eso me descolocó. ¿Lo sabías? Siempre pensé que ocurriría. Solo no sabía cuándo. Dudé. Entonces, ¿lo sabías? Cruzó los brazos. Lo sospechaba. Después del accidente, Elena cambió. Dejó de hablar de él. Pero se notaba. No estaba de luto por un cuñado. Estaba de luto por algo mucho más profundo. Ella me dijo que eran cercanos, dije con cuidado. Marta soltó un suspiro corto, casi una risa, pero sin alegría. Cercanos es la palabra que usamos cuando no queremos decir la verdad. Fue detrás del mostrador y se sirvió un vaso de agua. Elena y Lucas se amaban, Daniel. No una aventura. No un capricho. Amor real. Caótico, inconveniente, total. Tragué saliva. ¿Incluso después de casarse conmigo? Marta asintió despacio. Creo que intentó seguir adelante. Quería hacerlo. Pero tú no eras él. Y Elena nunca ha sabido soltar lo que la hacía sentir viva. Me incliné hacia adelante. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no era mi historia que contar, dijo, con simpleza. Y quizá esperaba que hubiera cambiado. Que hubiera elegido la paz en lugar de la pasión. Negué con la cabeza, agobiado. Le siguió escribiendo. Incluso después de la boda. Encontré las cartas. Marta se detuvo, vaso en mano. Ella nunca habló de eso. Pero no me sorprende. Una vez la vi aquí, en la trastienda, con una foto de él en las manos. Estaba llorando. En silencio. Sosteniéndola como si fuera lo último que la conectaba con quien había sido. Cerré los ojos. Una cosa era sospechar. Otra, escuchar la verdad en voz alta. Heredó la propiedad del Valle Red Rock, dije. De mi padre. Marta parpadeó. Eso sí era nuevo para ella. ¿Harold se la dejó a ella? Asentí. Se frotó la frente. Nunca le cayó bien Elena. Apenas la toleraba en las cenas. ¿Por qué haría eso? Creo que fue venganza, dije. No contra mí. Contra ella. Marta me miró fijamente. Luego se sentó lentamente frente a mí. ¿Crees que él sabía todo? Creo que sabía más de lo que queríamos aceptar, respondí. Saqué el cuaderno de Lucas del bolsillo de mi chaqueta y se lo tendí. No lo abrió. Solo lo sostuvo con cuidado entre las manos. Que Dios te ayude, Daniel, susurró. Fue la fotografía la que lo cambió todo. De todo, las cartas, el casete, la confirmación silenciosa de Marta, fue esa única imagen la que destruyó lo poco que quedaba de mi negación. La encontré esa tarde, dentro de uno de los libros de derecho de mi padre. No sé por qué saqué justo ese tomo. Tal vez buscaba distraerme. O tal vez, en el fondo, ya sabía que algo me esperaba allí. Era una Polaroid vieja, con los bordes curvados y los colores desvaídos por el tiempo.
En el reverso, con la letra cuadrada de mi padre. Primavera, Red Rock. La volteé. Y allí estaban ellos. Lucas y Elena. Parados frente a la vieja casa de adobe. El huerto detrás en plena floración. Él vestía una camisa de franela arremangada, jeans. Ella llevaba un vestido blanco, el cabello suelto movido por el viento. No se tocaban, pero no hacía falta. Era la forma en que se miraban. La inclinación leve de su cabeza hacia su hombro. La mano de él caída al costado, girada levemente hacia ella. Como si fueran imanes, separados, pero apenas. Eso no era una foto familiar. No era una casualidad. Era un momento. Guardé la foto en el bolsillo de mi chaqueta y conduje directamente a su galería en el centro. Al entrar, todo seguía igual. Demasiado igual. El aroma a barniz y cítricos. El zumbido leve de las luces. El silencio calculado de las paredes blancas. Ella estaba hablando con un hombre al fondo. 50 y tantos, bien vestido, coleccionista. Él se rió de algo que ella dijo. Y ella sonrió. Reconocí esa sonrisa. Esa mirada baja. El toque sutil de su mano sobre la mesa. Nada escandaloso, pero demasiado conocido. Ella le sonreía a Lucas así. Ahora lo sabía. La foto en mi bolsillo era prueba. Cuando me vio, se irguió apenas. No sorprendida, solo, reajustada. Como si le recordaran el papel que debía interpretar. Daniel, dijo, con tono cordial. Este es Elliot. Es un coleccionista de Sunrich. Apenas lo miré. Intercambiamos cortesías vacías y él se fue con un folleto en la mano. Elena se volvió hacia mí, doblando sus gafas. ¿A qué debo la visita?, preguntó. Encontré una foto, dije. Parpadeó. ¿De qué? Tú y Lucas. Primavera. Red Rock. Se quedó inmóvil. Sus dedos se detuvieron sobre las gafas. Su boca se tensó apenas. No dijo nada. Saqué la Polaroid del bolsillo y la dejé suavemente sobre la mesa más cercana. La miró durante un largo rato. No la tocó. No la negó. ¿Lo amabas?, dije. Asintió. Sin vacilar. Sí. ¿Desde cuándo? Su voz era baja. Desde antes de conocerte. ¿Y después de casarnos? Cerró los ojos por un segundo. Luego los abrió. Nunca terminó. No en mi corazón. Sentí la garganta cerrarse. Fui tu segunda opción. No, dijo, dando un paso hacia mí. Fuiste mi elección. Él era una parte de mí con la que no podía vivir. Tú eras con quien podía construir algo. Algo construido sobre mentiras. No se inmutó. Intenté dejarlo ir, dijo. Pero después del accidente, algo en mí se aferró al pasado. No sabía cómo seguir adelante. Así que me quedé quieta. Contigo. Asentí, despacio. Y me di la vuelta. Salí caminando. Ella no me siguió. No podía descansar. No por rabia, aunque también la sentía, sino porque sabía que algo faltaba. La foto, las cartas, incluso su confesión, nada de eso sonaba a cierre. Así que hice lo que siempre hacía cuando no lograba dormir. Caminé. Pasaban apenas las 3 de la madrugada cuando me encontré en el viejo despacho de mi padre. Desde el funeral casi no lo habíamos tocado. Los libros de derecho, las carpetas polvorientas, el olor a cuero envejecido, todo parecía decir que él aún estaba allí, justo fuera de la vista. No sabía bien qué buscaba. Una señal. Una nota final. Algo que no pudo decir en vida, pero que tampoco pudo llevarse a la tumba. Entonces lo vi. Pegada bajo el cajón del escritorio, una pequeña llave de latón, distinta a la del primer casete. Más delgada. Con una S grabada en el eje. La miré por un largo rato. Y entonces lo recordé. La caja fuerte. La que estaba oculta tras el panel del armario en la casa de Red Rock. No pensaba en ella desde hacía años. Estaba intacta desde antes del accidente de Lucas. Usada apenas un par de veces. Pero aún recordaba la combinación. Papá me la había hecho memorizar en la adolescencia por si acaso. No lo dudé. Me vestí, dejé una nota en la cocina, no me sigas, y conduje por las colinas oscuras hacia la tierra que ya no me pertenecía. La casa de Red Rock seguía igual. Silenciosa. Inmutable. Las tablas crujieron bajo mis pasos. El polvo me recibió como un viejo conocido. Fui directo al dormitorio. Abrí el armario. Quité el panel suelto. Allí estaba. La caja fuerte. Mis manos temblaban al insertar la llave. Giró. Dentro, 3 carpetas, una pequeña caja de madera y otro casete. Sin etiqueta. Solo una tira de cinta con una palabra escrita a mano. Verdad. Lo llevé a la cocina, quité el polvo de una vieja grabadora portátil y presioné play. Al principio, silencio. Luego,
La voz de mi padre. Daniel, si estás escuchando esto, ya sabes demasiado como para alejarte ahora. Sonaba diferente. Más lento. Resignado. No te lo conté todo. Por vergüenza. Porque parte de mí deseaba que esto muriera conmigo. Respiró hondo. Elena y Lucas no solo eran cercanos. Estaban planeando irse juntos. Ella iba a decírtelo. Estuvo a punto. Luego ocurrió el accidente. Y todo, se congeló. Me apoyé contra la encimera, con el corazón latiendo con fuerza. Ella vino a verme después. No para llorar. Para confesar. Pensaba que estabas demasiado roto para saberlo. Y quizá tenía razón. Ese día te parecías tanto a Lucas, que no pude hablar. La cinta zumbó suavemente. Le dejé la tierra porque no la quería en tu herencia. No quería que llevara tu nombre. Esa casa, esa tierra, pertenecía a su historia. No a la tuya. Una pausa. Una última respiración, dolida. Ella se quedó contigo por culpa, Daniel. No por amor. Tú eras su penitencia. No dejes que también sea tu futuro. Clic. La cinta se detuvo. Permanecí en medio de la cocina, con el casete en la mano, mientras el silencio de la casa me envolvía como una segunda piel. Y en ese momento lo supe. Esto no era solo el final de un capítulo. Era el comienzo de mi propia historia. Cuando regresé de Red Rock, el cielo ya no era oscuro, sino ámbar suave. Esa luz temprana que hace que Clyde parezca en calma, incluso cuando por dentro estás en ruinas. Elena ya estaba despierta cuando entré. Estaba en la cocina, descalza, con una taza de té entre las manos, como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Fuiste a la casa», dijo. No respondí. Caminé directo al salón, dejé la grabadora sobre la mesa de centro y me senté. Ella me siguió, en silencio, insegura. Saqué el casete de la chaqueta. «¿Sabes lo que es esto?» Lo miró. Y luego, en voz baja, «No». Pero sus ojos decían otra cosa. Inserté la cinta. Presioné play. La voz de mi padre llenó la sala. Serena. Cansada. Implacable. Habló del romance. Del plan para huir. De su confesión. Y, al final, de su decisión de dejarle la tierra. No por generosidad, sino como separación. Como entierro. Cuando terminó, el silencio era cortante. Yo no le pedí eso, dijo ella. Pero tampoco lo rechazaste. No pensé que tenía derecho a hacerlo. No lo tenías, respondí. No era tuyo. No de verdad. Ella se quedó ahí. Quieta. Sin llorar. Sin defenderse. Tomé el sobre Manila a mi lado. Lo abrí y extendí los documentos sobre la mesa. Esta es la cesión de propiedad, dije. Doné la finca de Red Rock a la Fundación de Patrimonio de Clyde. Será un sitio de interés cultural. Público. Intocable. Parpadeó. ¿La regalaste? No, dije. La enterré. Como debía ser. No era un regalo. Era una tumba. Se sentó frente a mí. El peso de las palabras le cayó en los hombros. ¿Y nosotros? Voy a presentar la solicitud de separación esta semana, dije. Puedes quedarte con la casa. Ya alquilé una cabaña cerca de Wenmere Ridge. Necesito tiempo. Distancia. No discutió. No suplicó. Solo susurró, ¿para castigarme? No, respondí. Para dejar de castigarme yo. Bajó la mirada. Su voz era apenas un hilo. Te amé. A mi manera. Negué con la cabeza. Amabas un recuerdo. Yo solo era la versión segura de él. No, dijo. Tú eras bueno. Estable. Creí que eso bastaría. No bastó, dije. Alzó la vista. ¿Y ahora qué pasa? Me tomé un segundo. Luego respondí con calma. Tú te quedas. Yo me voy. Recogí la grabadora, los papeles y la última de las cintas. En el umbral, me detuve. Quiero que escuches algo. Presioné play. La voz de mi padre, una vez más. Si estás escuchando esto, significa que ya no estoy. Y Daniel, lo siento. Nunca te conté la verdad sobre tu hermano, ni sobre tu esposa. Dejé que esa frase flotara en el aire. Y salí. Ella no me siguió. Pasaron 3 días. Sin mensajes. Sin llamadas. Sin golpes en la puerta de la cabaña que había alquilado. El silencio no era vacío. Era limpio. Por primera vez en años, mi mente me pertenecía. Entonces, en la 4ª mañana, sonó el teléfono. Stephen Carter. Ella está impugnando la transferencia de propiedad, dijo. Alega que tu padre le prometió verbalmente la tierra. Su abogada presentó una moción para congelar activos. También solicita apoyo económico de emergencia durante la separación. No me sorprendió. Puede intentarlo, respondí. La audiencia fue rápida. En los pueblos pequeños,
Los rumores corren más rápido que los calendarios. Elena llegó con una abogada que no conocía, joven, segura, toda estructura y carpetas coloridas. Elena lucía como siempre, compuesta. Pero esta vez, no era fortaleza. Era armadura. Nos sentamos frente a frente en el tribunal. No llevé maletín ni carpeta. Solo un pendrive y la transcripción impresa del segundo casete de mi padre. Cuando llegó mi turno, me puse de pie. No estoy aquí para castigar a mi esposa, dije. Estoy aquí para proteger lo que queda de la integridad de mi familia. El juez asintió, imperturbable. Le entregué el pendrive. Esa grabación contiene la voz de mi padre. Explica por qué le dejó la tierra a Elena, y por qué no quería que su nombre quedara unido al mío. El juez escuchó. Todos escucharon. Cuando el audio terminó, el silencio fue total. Elena no se inmutó. No lo negó. Pero su abogada ya no me miraba a los ojos. El juez falló a mi favor. La propiedad quedó protegida. Los activos, liberados. Y el tribunal fue claro, no se aceptarían más reclamos. Al salir del juzgado, ella me siguió. Me humillaste, dijo. No, respondí. Eso lo hiciste tú mucho antes que yo. Me miró. Por un instante, pensé que iba a llorar. Pero no lo hizo. Solo dijo. Lo amaba. Pero él no se habría quedado. Tú sí. La miré fijamente. Y, de algún modo, eso me hace sentir peor. Ella asintió. Lo sé. Me di la vuelta. Daniel, me llamó, ¿y ahora qué pasa? Me detuve. Y le dije lo único que nunca antes había dicho. Ahora empiezo. Seguí caminando. Ella no me siguió. Y por primera vez en décadas, no la esperé.